Buenos días a todos. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor a escuchar su palabra, su poderosa palabra. La palabra que es la que va a llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Así debe ser y lo queremos. Y espero que eso pase en esta mañana y el Señor también quiere eso. Porque el Señor, por medio de su palabra, Él nos muestra muchos ejemplos. Y yo trato también acá de darles otros ejemplos de lo natural para poder entender lo espiritual. Dios es lo que hace, o Jesús era lo que hacía cuando daba sus enseñanzas a las multitudes. Pero Él muchas veces daba el ejemplo, pero no les daba la enseñanza a las multitudes, que es lo que pasaba con las parábolas. Y los discípulos le decían aparte: Señor, pero ¿qué significa la parábola? Y el Señor les decía, les explicaba la parábola, les daba la enseñanza completa. Él les daba el ejemplo y les daba la enseñanza. A los demás solo les daba el ejemplo. ¿Y por qué les daba el ejemplo a ellos? Porque ellos se preocupaban en profundizar, en buscar un poco más de lo que el Señor quería darles. Porque todo aquel que recibe la palabra y quiere tener más palabra, pues se le dará más palabra. Pero todo aquel que no recibe la palabra, o sea, viene aquí, recibe la palabra, solo la escucha, pero no la aplica en su vida, pues a este se le quitará lo poco que tiene. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, usted hoy atesore la palabra del Señor, lo que Él va a decir. Y cada vez más Dios le va a dar más. ¿Le va a dar qué? Más revelación, más palabra. Y va a poder arreglar muchas cosas en su vida con la palabra del Señor. Y eso es lo que hemos venido mirando acá como iglesia. Y vamos hoy a profundizar en la parábola del sembrador. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Antes de entrar en la parábola, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dejar algo claro acá, algo establecido. Capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo plantó, sembró la palabra, la semilla. Apolos, el gran líder Apolos, regó, comenzó a estar ahí pendiente de las personas, de los discípulos, discipulando, orando con ellos, enseñándoles, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que permite que la semilla que recibamos y que entre en nuestro corazón y que crezca y que se multiplique y que dé buenos frutos es Dios. Es Dios quien lo hace. Nosotros no podemos hacerlo con nuestros propios esfuerzos. Es Dios. Y el Señor nos muestra en su escritura, en varias partes, que utiliza la agricultura para que nosotros lo podamos entender. Sembrar, cosechar. Pone ejemplos con viñedos, con terrenos, con cizaña, con trigo, con árboles frondosos, con agua que pasa cerca de los árboles frondosos para alimentarlos y que esos árboles den buenos frutos. Eso es lo que hace el Señor, para que nosotros lo podamos comprender más fácil. Ahora sí, teniendo claro esto, que el Señor es el que da el crecimiento, nosotros somos los que sembramos, y alguien debió habernos sembrado a nosotros. Pasemos a nuestra parábola. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Palabras con un ejemplo, ¿cierto? Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1.
La parábola es un ejemplo, una ilustración de algo natural para poder entender algo espiritual. Y acá el Señor, volviendo a hablar de agricultura, da la parábola del sembrador. Lo hace también en Mateo y lo hace también en Lucas, pero vamos a verlo hoy en Marcos. Cuando tenemos los tres evangelios y mirando la parábola, pues podemos recolectar mucho más profundidad de lo que Dios quiere enseñarnos. Pero miremoslo en esta mañana en Marcos. Versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. A mucha gente. La parábola iba a ser dada a muchas personas, lo que simboliza al mundo. La parábola es dada al mundo. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, por ejemplos. Versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces el Señor presenta acá varios terrenos. Y recuerden que Jesús daba las enseñanzas, pero al que venía por más, a ese le iba a dar más, como a los discípulos acá, que al final de las parábolas le preguntan: Señor, explícanos las parábolas, ¿qué quieres decir? ¿Qué nos quieres enseñar? Sabían que como que faltaba algo, como que no estaba completa la enseñanza. Y nosotros nos pasa eso cuando vamos a leer nuestra Biblia. De pronto nos encontramos con un texto que no entendemos y vamos y profundizamos, vamos y lo leemos en otra versión o en otras 2 o 3 versiones más hasta que por fin lo entendemos. Y podemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé la revelación, que lo podamos entender. Y seguro Dios lo hará, porque Dios quiere que nosotros lo entendamos. Y al que busca, se le dará. Entonces, esa es la forma de hacerlo. No como otras personas que simplemente dejan así y ya. Lo leyó, no entendió, cerró su Biblia, la dejó por allá y ahí quedó la enseñanza. ¿Sí? Otros buscan ayuda, buscan a los maestros o a los líderes para que les expliquen el pasaje o el versículo o el capítulo, ¿sí? Para poder entender más. Eso es lo que el Señor aprecia, que valoremos su palabra, que le demos la debida importancia. Y las personas acá, la multitud, se fue, recibió la parábola y se fue, pero los
los apóstoles y algunos discípulos se quedaron ahí con él, a escuchar la enseñanza completa. Versículo 3. Oíd, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Oíd, oír. Y no solamente es escuchar de manera intelectual, no solamente la letra, entender la letra, sino tener un corazón dispuesto, entender también que es Dios el que está hablando, por medio de su palabra, por medio de mí o por medio de la persona que está predicando, que la palabra es viva, que es personal. El mensaje que se da acá es para cada uno de ustedes de manera diferente. Lo que les he dicho, tal vez a uno se le dé lo que necesita, tal vez a otro no se le dé lo que necesita, pero lo necesite después, o tal vez con eso que recibió pueda ayudar a otra persona. Así funciona la palabra. Entonces, es eficaz para una situación específica para cada persona. A mayor palabra que yo tenga, pues más fácil me será resolver situaciones. Y tenemos tres personajes aquí, ¿cierto? El sembrador, el terreno o el campo y la semilla. ¿Quién creen que es el personaje principal? Sembrador. El personaje principal es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el personaje principal. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sembrador y Jesucristo es la palabra. Y el terreno, usted y yo, las personas que están afuera. La parábola se puede aplicar a los que no han creído, pero también para nosotros es esta parábola. Entonces recuérdenlo, es oír atentamente, con disposición en nuestro corazón. El Señor Jesucristo fue el primero que empezó a sembrar acá, cuando Él vino, y empezó a lanzar la palabra. Y la semilla representa la palabra de Dios, la palabra es Jesús, y esa semilla es la que va a comenzar a hacer algo en nosotros. Entonces, vamos a mirar qué tipo de terreno soy en esta mañana. ¿Cuál soy yo? ¿Y qué debo arreglar? ¿Qué debo corregir? Versículo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces el Señor Jesucristo salió a sembrar y empezó a lanzar las semillas. Dice que una parte de esas semillas que lanzó cayó junto al camino. Un camino. ¿Qué representa el camino? Representa por lo general los caminos que están alrededor o en un terreno, así como este que se ve ahí, ha sido pisoteado, ¿cierto? Porque es un camino. Por ahí pasa la gente. Entonces, ha sido pisoteado. Al ser pisoteado el camino, ese terreno se vuelve duro y será más difícil que entre la semilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese camino, las semillas que caen ahí junto al camino, son los corazones que han sido endurecidos, que están muy duros, y que es difícil que la palabra comience a entrar. Es un terreno duro. ¿Qué pasa? Tal vez la persona tenga un corazón duro porque tiene una motivación incorrecta, una motivación desviada, de no escuchar la palabra de Dios por lo que es, sino por otro tipo de cosas. Tal vez porque quieres saber de algo histórico, o tal vez simplemente va a la iglesia por otro motivo, que no es escuchar la palabra de Dios. Eso puede pasar, se puede comenzar a endurecer el corazón de esa persona. Las personas que se distraen, esas personas también pueden llegar a endurecer su corazón. Y se les puede volver una costumbre que se distraen en la iglesia y no reciben la palabra.
o se distraen cuando la palabra es predicada, entonces no va a poder entrar la semilla. De pronto también personas que por situaciones externas viven constantemente en su mente pensando en otras cosas, se distraen en su mente, de pronto tienen afán, de pronto algo les está molestando porque no dispusieron totalmente el tiempo, su mente, su espíritu para venir a recibir la palabra. Entonces la semilla no va a poder entrar. De pronto tiene afán de ir a hacer el almuerzo o de ir a atender a su familia. La semilla no va a poder entrar en ese corazón, se comienza a endurecer y la persona no va a poder recibir. También pasa con la incredulidad. Entonces, la palabra es lanzada, el Señor lanza la palabra por medio del predicador. Y hay incredulidad. Entonces decir, no, el Señor no me va a dar eso, o eso tal vez no es así, ahí hay incredulidad. Entonces la incredulidad también va a evitar que la semilla entre en ese terreno, se pone duro. ¿Y qué pasa? Pues que como el terreno se pone duro, ¿qué hay que hacer cuando el terreno se pone muy duro para poder sembrar algo? Tiene que arrancar una parte de ese terreno, mojarlo, y tal vez eso es lo que llegue a pasar con este tipo de personas. Es decir, que el Señor tenga que venir a arrancar esa dureza de su corazón a las malas, y ahí es donde duele. O sea, pasar por situaciones difíciles para que el terreno pueda comenzar a ser trabajado, arado, poner la semilla y ahí sí que comience a dar fruto. Pero aparece otro personaje aquí. Dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Quiénes son los enemigos de los sembrados? Los pájaros, las aves. ¿Qué hace el sembrador, hablándolo de lo natural, para espantar las aves? Les pone un espantapájaros, ¿cierto? El espantapájaros podríamos ser los que predicamos la palabra. Y les estamos diciendo a ustedes, esto pasa y estamos tratando de espantarle a todos esos pájaros. Ahora el Señor más adelante explica quiénes son las aves. Las aves representan a Satanás y a los demonios, que quieren venir a ¿qué? A quitarle la palabra que usted vino a recibir. A Satanás y a los demonios no les conviene que ustedes reciban la palabra y den fruto, porque se van a volver un enemigo de él, poderoso. Entre menos revelación ustedes tengan de la palabra, mejor para el diablo. Entre menos ustedes tengan de Dios, menos se pueden defender. ¿Sí? Entre menos conocimiento tengamos de Dios. Exacto. La palabra no va a producir fruto si el enemigo viene y se lleva la semilla. Por eso es importante que no nos dejemos distraer acá, en ningún momento, por ninguna situación, por nada, que estemos bien atentos. Hay que meditar en lo que recibimos, porque a veces salimos de acá, nos distraemos por ahí en otras cosas y ¿qué era lo que había predicado el pastor? ¿Qué fue lo que yo escuché esta mañana en la iglesia? Por eso es bueno anotar, repasar en casa, orar en base a lo que yo aprendí, aplicarlo en mi vida, aunque parezca pequeño, obedecerlo. Porque de lo contrario, se puede empezar a endurecer. Es como desperdiciar lo más valioso que Dios nos ha dado, que ha sido esta semilla en estas mañanas de domingo. Es como Dios no quiere que solo escuchemos su palabra, sino que permanezca y que transforme nuestra vida. Versículo 5. Marcos 4:5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó
y porque no tenía raíz, se secó, dice en el 6. Pedregales. Otra parte cayó en pedregales. Si el camino era duro, aún más estos caminos de piedra. Corazones de personas que reciben la palabra, pero sin profundidad espiritual, que la reciben de pronto por emoción, es algo superficial. Yo he visto hermanos emocionales, que si me siento bien, estoy bien con Dios, si me siento mal, estoy mal con Dios. No debería ser así. Siéntame bien o siéntame mal, tengo que estar bien con Dios. Dios no tiene la culpa. Debo controlar mis emociones. Entonces se vuelven creyentes inconstantes y no va a entrar la palabra tampoco. Solo por la emoción del momento. La reciben por un momento. Y si estamos viendo que Satanás está atento ahí a que le quite la palabra, pues debemos estar con la motivación en Dios. Yo les he dicho, si tienen algún problema, déjenlo allá afuera y estén acá concentrados a lo que Dios les quiere decir. El Señor va a arreglar el problema, pero si yo no recibo de Dios y me dejo ganar por el problema, pues no voy a solucionar el problema. O lo soluciono en mis fuerzas, pero voy a sufrir más, si es que lo puedo solucionar. Eso es lo que pasa con estas personas que tal vez se dejan llevar por las emociones. No permite que la palabra entre y tenga una raíz fuerte, abajo. Brota rápido por la emoción. Entonces se va a ver que la persona recibe, de pronto siente, se pone bien, pero viene la prueba, la tribulación y perdimos al hermano por falta de disciplina espiritual, por falta de una fe sólida, porque es una fe basada en sentimientos, en lo que yo sienta. Y hay creyentes que comienzan así, una vida encendida, comprometida con el Señor, sirven con emoción, hablan de grandes cosas que les ha ocurrido en su vida, pero llega la prueba, llega la dificultad y abandonan. Sueltan el ministerio, o llegan las críticas, entonces se puso difícil, mejor me hago a un lado. Pierden la semilla, porque no hay una raíz espiritual sólida. ¿Cómo podemos hacer que esa raíz espiritual sea sólida? Oración constante. Recibir la palabra con la disposición correcta. No por mi emoción, no si me siento bien o mal. La recibo igual, aparto el tiempo para el Señor. Me dispongo para escucharlo a Él. Lectura bíblica también constante. Y obediencia en esa palabra que estoy recibiendo. Perseverancia. Constancia y perseverancia. Constancia y perseverancia. Comunión con Dios, aun cuando no haya sentido a Dios, cuando no haya emoción. Algunas personas buscan a Dios solo cuando sienten a Dios. Pero es que yo no siento a Dios. Pero es que no se trata de sentir. La Biblia no dice siénteme y sígueme. La Biblia dice cree en mí y sígueme. Se trata de creer, recibirlo por fe. Entonces, la vida cristiana no se puede sostener solo con sentimientos espirituales. Debe ser un compromiso total con el Señor, haber una disposición para que no sea superficial y logre pasar a lo profundo, crear una raíz. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte. Entonces quiere decir, ya hemos visto 2, con este 3, quiere decir que la palabra va a caer en varios terrenos.
en varios corazones, en varios creyentes. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me está dando? Con esa semilla que Jesús está lanzando. Dice que otra parte. Entonces, hay un grupo de creyentes que reciben la palabra de Dios, pero como están envueltos en otras cosas, la pierden. La semilla muere no porque no tenga poder para germinar, ya lo vimos. La palabra tiene poder para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Va a morir porque yo la tapo con otra cosa, y esos son los espinos. Representan cosas que compiten con la palabra de Dios o con el lugar de Dios. Entonces no estoy permitiendo que la palabra tenga el lugar en mi vida que yo debería darle, sino que yo le doy el lugar a otra cosa. Esos son los espinos. Por ejemplo, los afanes y las preocupaciones. Lo que les decía. De pronto está usted acá afanado por alguna cosa de la otra semana. La palabra no puede entrar. El afán le quitó el lugar a la palabra. El amor al dinero. Es tanto el amor al dinero que no quedó tiempo para leer la Biblia. No quedó tiempo para ir a la iglesia. Sí, está tapando, se está convirtiendo en un espino. Distracciones por el mundo. Otra cosa del mundo que esté ocupando el lugar de Dios, que esté ocupando mi corazón, que me esté llevando. Y entonces pasa a ser Dios el segundo lugar, o tercero, o cuarto. Los deseos carnales. Entonces mi deseo es más fuerte que la comunión con Dios, o que la lectura de la palabra, o que la oración. Y entonces me dejo llevar por mi carne y dejo a Dios allá de lado. Los espinos van a cubrir esa palabra, y aún lo poco que tenga le será quitada. O sea, que con el tiempo la va a olvidar. La falta de compromiso espiritual también. Dejar de asistir a la iglesia o dejar de leer constantemente. Se me van a olvidar las cosas. Como todo. Si yo no lo practico, pues voy a dejar de ser bueno en eso. O pecados no tratados sin arrepentimiento. También pasa. Porque es más, el pecado me arrastra y no me permite que Dios hable. Pues si no me arrepiento, pues voy a estar en deuda con Dios. Dios no me dará. Dice, crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La ahogaron. O sea, todas esas cosas externas crecieron y ahogaron la palabra. También puede pasar que la palabra no se entienda, o sea, que sea mal predicada, que la persona, el maestro, el pastor, el predicador, no la explique, y entonces ustedes se van sin fruto, o se van con un poco de entendimiento, pues otra cosa la va a ahogar. Por eso es importante explicar la palabra, así, desmenuzada, Sí. escudriñar. ¿Qué es lo más profundo que Dios me quiere dar para que dé fruto? Entonces, el problema es que en los corazones está sembrado otro tipo de cosas que no permite que entre la semilla. Y la poca que entra, ese otro, como la maleza, daña la palabra. Estos espinos dañan la palabra. Las cosas del mundo dañan la palabra. Lo que está mal, ¿no? Y lo que le quita el lugar a Dios, o le quita el lugar a su palabra. Muchas personas han escuchado tremendas predicaciones, han recibido revelación, han sentido el mover de Dios, pero vienen estos espinos porque como nunca han limpiado su interior, o sea, es por poco tiempo, se va, se daña esa palabra. ¿Qué se puede hacer? Examinar. Debemos preguntarnos qué es lo que está ocupando el lugar allá en mi corazón que no permite que la palabra de Dios entre, que no me deja de pronto estudiar lo que he aprendido.
que no me deja meditar, que es lo que me quita el tiempo. Por eso entra el enfriamiento espiritual. Y cuando hay enfriamiento, de enfriamiento al endurecimiento, y será más difícil que llegue a entrar la palabra. No permita que las ansiedades gobiernen su corazón. No permita que las malas amistades les alimente las cosas que no convienen. Todo lo contrario, consiga amistades que le alimenten la fe. Hermanos en la fe, que hablen cosas que edifiquen, porque hay hermanos que hablan cosas que no edifican, o que hablan solo chisme. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo que hemos dicho, oración, palabra, constancia, compromiso, perseverancia. El enemigo siempre va a querer quitarle la palabra inmediatamente, aún saliendo acá de la iglesia. Que usted la olvide, que usted se pierda la revelación, que usted se distraiga. Y lentamente lo puede hacer. O sea, puede irle sembrando otra cosa ahí sin que usted se dé cuenta. Pero como ya lo sabemos, que es valiosa la semilla que Dios nos da. Entonces es cuestión de examinarnos. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Acá, en estos 4 ejemplos de terreno, también lo podemos ver o darle una aplicación para las áreas de nuestro corazón. Hay palabras que yo recibo y que hacen algo en mi corazón, pero hay otras palabras, otra palabra del Señor que de pronto llega y no entra en esa área de mi corazón, porque yo no permito por algún motivo. Entonces debemos examinar nuestro corazón. ¿En qué área de mi corazón estoy fallando? ¿O qué área de mi corazón no le agrada a Dios? Y comenzar a trabajar ahí, en oración, en palabra. Y cuando venga la palabra que me sirve para esa área de mi corazón, por ejemplo, si yo soy una persona que me da ira con facilidad y el Señor me da una palabra para esa ira, pues tengo que atesorarla, guardarla, anotarla, estudiarla, repasarla, y si puedo buscar más de algo que Dios me quiera decir con esa palabra o con otra palabra, el paralelo de eso. Y si se pone difícil, pues ayuda. Sí, de esa manera la palabra va a comenzar a actuar. Pero si recibo la palabra y ese día me distrae, o si yo estoy pensando, no, Dios no me puede quitar el odio, o no me puede aplacar mi odio, o si estoy pensando que no, es que yo soy así, pues la palabra no va a poder hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero en áreas del corazón cae en buena tierra, o en personas cae en buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Creyentes que no solo oyen la palabra, sino que la reciben, se disponen, permiten que su corazón reciba lo que Dios quiere dar. Que le dan el valor que verdaderamente se merece la palabra, la importancia. Y esa palabra, pues como yo permito que entre, transformará mi vida. Lo hará. Dice que brotó y creció porque había un terreno limpio. Había un terreno donde podía entrar profundamente. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer para que el terreno esté limpio, para que la palabra entre, para que pueda brotar y crecer. Y muestra un proceso espiritual. Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, que entró la palabra y dejé de ser como era. No. ¿Cómo qué pasa con la semilla? Va creciendo poco a poco, poco a poco, hasta que se vuelve árbol o planta y da fruto. Así va a pasar con la palabra de Dios. Pero yo tengo que, lo que decía Apolo regó, está regando, echándole a ti, ¿sí? Para que dé el fruto. Cuando el corazón está dispuesto, será inevitable que la palabra
no haga lo que tiene que hacer. Y dice 30, 60 y a 100 por uno, muestra que no todos producen al mismo nivel, que no todos van a dar rápido el fruto y el mismo fruto de la misma manera, pero se debe manifestar. Así se demore un poquito, se debe manifestar el fruto. Debe haber crecimiento en fe, crecimiento en gracia, crecimiento espiritual, en carácter, en ministerio, a que debe llegar, todo creyente debe llegar a tener algún ministerio, en algo. No puede ser que toda la vida esté sentado haciendo nada, solo recibiendo, solo regando la semilla. Porque ¿qué pasa cuando se le echa agua? Mucha agua. Se va a dañar también, ¿cierto? Dios quiere que nos movamos. También hay un propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito para el Señor, para servir en algo, en su obra, en algún área. Entonces, es eso. La buena tierra, el buen corazón, el corazón que se dispone, el que es sensible a la voz de Dios, el que es obediente, el que no va a desechar la palabra, el que es humilde, el que persevera, el que está limpio de espinos. Entonces es mejor hacerlo nosotros mismos, comenzar a limpiarnos nosotros mismos, desde ya, desde ahora, de todas esas cosas, para que no tenga que venir el Señor y hacerlo a la fuerza, porque ahí es donde vamos a empezar a sufrir. Que Él mismo venga y tenga que arrancarme esas cosas por medio de una situación, por medio de una consecuencia, sino que yo mismo comienzo, voy a quitarme estos espinos, voy a quitar estas piedras de mi corazón y voy a comenzar a echarle buena tierra, ¿sí? Para poder recibir. Permita que Dios trate esas áreas ocultas allá en lo más profundo de su corazón y sea honesto. Señor, esto es lo que tengo, quítame esto, dame la palabra para quitar esto, para arreglarlo. Dios lo hará. Dará fruto. Esa obra interna será visible, se va a manifestar como un árbol que da fruto. Llegará el momento en que sale la fruta, si es una manzana bien rojita, colocativa, así va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar cuando demos frutos? Vamos a ser bendecidos. Vamos a estar caminando en la paz, en el gozo del Señor, en fortaleza, seremos fuertes espiritualmente. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué más va a pasar también? Como he sido bendecido, voy a poder bendecir a otros. Voy a dar de mis frutos a otros. Y también podré discipular a otros, enseñarles de lo que Dios ha dado, de lo que Dios me dio hoy. Y eso irá comenzando a reflejar a Jesucristo. Las personas empezarán a decir, sí, verdaderamente es diferente, verdaderamente algo pasó en su interior. Debería haber muchas personas, en base a esto, de que entendemos el valor de la palabra, pues debería haber muchas personas, muchos creyentes que van a escuelas bíblicas. Pero parece ser que van más a la universidad, que tienen mayor valor por las cosas intelectuales que por la palabra de Dios. También he visto casos así. Y no estoy diciendo que la universidad sea mal, que esté mal o que sea pecado ir a estudiar, a prepararse. Estoy diciendo que le quitan el lugar a la palabra, que debería ser la palabra más importante, o equilibrar las dos cosas. Hay que equilibrar todo en la vida. Trabajo con las cosas del Señor. Si estudio, pues también estudio con las cosas del Señor, la palabra. ¿Notan las prioridades? ¿Sí? Versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Podríamos parafrasear el verso. Decir, el que tiene oídos espirituales y un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor, reciba. Eso es lo que quiere decir ahí el Señor.
Por eso es que no era para todos. El Señor lanzaba la palabra y no todos la recibían. Algunos la desperdiciaban. La palabra de Dios puede ser solo letra para algunos, solo conocimiento y sabiduría para algunos, pero para otros puede ser revelación, puede ser lo más importante. Eso es para nosotros. Lo más importante que escucharemos en esta mañana y hoy será esta palabra. Entonces, somos privilegiados, porque el Señor ha permitido que ustedes se hayan levantado temprano, hayan venido acá a escuchar su poderosa palabra, que no es para todos, y que el Señor hoy lanzó algo a sus corazones. Somos privilegiados como estos apóstoles y discípulos que estaban allá, que el Señor les dio la explicación. Eso es lo que pasa cada vez que venimos a escuchar la palabra. Algunas personas en este momento están en lugares donde no se les está dando palabra. Les están dando otra cosa. Les están dando motivación. O les están dando un mensaje muy suave que tal vez no llega a su espíritu. Un mensaje emocionalista. O les están dando una palabra contaminada. Por eso les digo, nosotros somos privilegiados. Porque el Señor habla a través de su palabra. En esta mañana pues a través de él. Sí. O hay otros lugares donde dan solo historias, testimonios, anécdotas de vida. Pues no va a funcionar, porque lo que hace el trabajo es la palabra de Dios. Esa palabra que es de testimonio y de historia, pues sí, va a ser superficial, no va a llegar a lo profundo como la palabra de Dios. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Ahí está la clave del Señor. Señor, explícanos la parábola. Señor, ¿qué era lo que nos quería decir? Quedamos ahí con la duda de los terrenos, no entendimos. Y el Señor les contesta, versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. A nosotros nos es dado. ¿Por qué? Porque vinimos aquí a buscar de Dios, a saber más de Él, a conocerlo, como alabábamos esta mañana, conocerlo más. Versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y hablábamos de que, ¿acaso el Señor no quiere que todos se conviertan? Claro que sí, pero también hablábamos de que no le echan las perlas a los cerdos. Entonces, él sabiendo que este pueblo no iba a ir por más, les dejó solo la parábola. Pero los discípulos y los apóstoles sí quisieron más. ¿Y el Señor qué? Les da la explicación. Y si ustedes siguen leyendo ahí en su casa, se van a dar cuenta que el Señor comienza a explicarles una por una. ¿Qué fue lo que hicimos en esta mañana? El Señor la explica acá. Yo se las profundizo un poco más para que fuera más claro. Es lo que marca la diferencia entre nosotros, discípulos de Jesucristo, y los demás. Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Acá hay algo importante. El Señor les está diciendo que para poder entender las demás parábolas necesito entender esto. Por eso se toma la molestia de explicarse. Quiere darles para que puedan entender lo demás. Entonces vamos a aplicarla a nosotros. Sabemos que Jesús es el sembrador y que también es la palabra. Entonces, si alguien tiene poco la palabra de Dios o el mensaje predicado, tendrá en poco a Jesús. ¿Se dan cuenta? Y si yo tengo en poco a Jesús, pues no recibiré nada de Dios. Y si no recibiré nada de Dios, pues quedaré casi igual que uno de los que está afuera sin conocer a Dios.
Entonces es bastante complejo eso, un poquito delicado. Porque si al que tiene y se dispone, el Señor le dará más. Y el que no está dispuesto y no quiere recibir, lo poco que tiene le será quitado. Ahora no quiere decir que, es que el Señor es malo y me va a quitar lo que he recibido. No, es que yo soy descuidado y descuidé mi terreno. Y como la palabra es valiosa, Dios tiene que quitar. Y en realidad no es Dios. Son las cosas que ya vimos, los espíritus, el terreno duro, que estoy permitiendo para que no produzca la semilla. Entonces, examine su campo. De pronto usted es un campo pequeño que está recibiendo poco, que está creciendo poco a poco, el Señor le dará fruto. Continúe así. Pero si usted es un campo malo, pues corrija. En base a los 3 campos malos que ya vimos, comience a corregir ese campo para que la semilla tenga que hacer lo que va a hacer. Y por algo usted vino hoy acá, Amén. a recibir más, ¿cierto? Amén. Amén. Recuerden que no soy yo el que da fruto, no soy yo el que hago milagros, no soy yo el que produce los talentos o los dones, es Dios. Dios es el que hace todo. Yo solo soy el campo. Yo solo soy el que preparo este campo para que Él comience a trabajar. Estemos atentos a la palabra. Examínese cada uno de ustedes y de seguro Dios va a hacer algo por medio de su palabra. Lo hará porque su palabra, recuerden, tiene el poder para hacer lo que la mandó hacer. El problema soy yo. Anótelo, repáselo, medítelo, estúdielo en su casa, corríjase y se le dará más. Amén. Amén. ¿Qué pasa pongámoslo a lo natural otra vez? ¿Qué pasaría si yo solo alimento mi cuerpo, mi estómago, cada 8 días? Cada domingo le doy desayuno. Pues muy seguramente me enfermaré, me comenzaré a debilitar, enfermaré y estaré pronto a morir, porque el cuerpo necesita alimentarse diariamente, a menos que usted vaya a ayunar. ¿Qué pasa en lo espiritual? Pues de la misma manera. Si usted va cada 8 días, solo cada 8 días, a recibir palabra, y lo poco que tiene no lo recibe bien, o lo pierde al salir, pues se va a volver un flacucho espiritual y que estará próximo a secarse, a apagarse. Entonces, no permita que Satanás le arrebate lo más valioso que Dios le quiere. Amén. Amén. Muy bien.